me vuelvo realmente deshonesta. Necesitamos ser auténticos. Y yo traje esto. Lamentablemente muchos nos colocamos una máscara y estamos aparentando. Y Dios no quiere que nosotros aparentemos. Dios quiere que tú y yo seamos honestos, seamos auténticos. Sí, muy buenos días, tengan todos ustedes, gozosas de compartir con ustedes en esta mañana, sabiendo que estamos conectados con otras sedes y también pueden vernos en la página web, pero por sobre todas las cosas, sabiendo que cada una de las entregas de las series que preparamos para ustedes es porque queremos que cada día seamos mejores personas y sobre todo tengamos una relación más íntima con ese Dios todopoderoso, como lo hemos aprendido durante todo el inicio de este servicio. Como les dije anteriormente, hemos preparado estas series ¿con qué fin? Con el fin de revisarnos en lo íntimo, en lo profundo, porque queremos que Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Lo cantamos, le decimos, Señor, sé tú el primero en nosotros, pero ¿qué cosas están impidiendo que Él sea el primero en nuestras vidas? Hemos estado durante 3 semanas anteriores hablando de cosas que nos apartan de nuestra relación con Dios, de situaciones que vivimos o que podemos estar viviendo que nos dicen, hey, queda claro en nuestras vidas que vivir la vida cristiana no es una cosa de jugar a ser creyente, sino que es algo sumamente serio y por eso lo hacemos, ¿para qué? Para que hagamos las correcciones que tenemos que hacer y seguir adelante. Tú y yo necesitamos día a día hacer correcciones y el Señor quiere que nosotros a través de estas temáticas que desarrollamos hagamos cambios. Y hablábamos en la primera semana, la primera trampa que el pastor Álvaro nos dio fue precisamente a veces cuando se tiene una vida doble o se presume de la fe o aparentamos que somos tan piedosos, que vamos y estamos pendientes de la gente, que cubrimos las necesidades de otros, pero estamos aparentando. Y no es lo que en realidad somos. En la segunda semana pudimos ver entonces la otra trampa y era pretender honrar al Señor y al mismo tiempo herir a otros movido por nuestros egoísmos. Y cuando hablamos de herir a otros, ¿quiénes están a nuestro alrededor? Y a nuestro alrededor tenemos seres queridos, pero que a veces herimos
sin querer. Estamos hiriendo constantemente en nuestro entorno porque parece que nos queremos tanto a nosotros. Ayer compartía con alguien y veíamos eso. Estamos en un tiempo donde primero debemos ser nosotros y después los demás. Y a veces ahí es cuando estamos hiriendo sin querer. Recuerda que estas trampas no las percibimos con mucha facilidad. Estas trampas se caen. Si tú vas a saber dónde hay una trampa, por supuesto, no pasarías por allí. Pero estas trampas muchas veces no las vemos y por eso caemos. Y es cuestión de seguir revisando día a día, cada mañana, cada noche, cómo fue el día de hoy, porque pudiéramos estar en una de ellas. Y la última trampa que vimos la semana pasada y es pensar que podemos ser una familia, iglesia saludable sin corregir el mal comportamiento y decir que soy un seguidor de Jesús y al mismo tiempo entregarnos al pecado. Cuando hacemos esas cosas, créelo que nos estamos tendiendo trampas y estamos saboteando nuestro propio crecimiento. La semana pasada como que fue muy confrontadora y en la semana escuchaba cosas como esa. Ay, ¿será que me van a entregar a Satanás? Y parece que eso fue lo más fuerte que impactó a algunos. La realidad es que cuando el apóstol Pablo hablaba de entregar a Satanás, era que esa persona viviera las consecuencias de su mal comportamiento, porque probablemente eso iba a ser lo único que iba en él a hacer los cambios, lo iba a motivar a hacer los cambios. Las consecuencias son las que a veces nos dicen, hey, no quiero llegar a pasar por eso. El niño que introduce su dedito en un tomacorriente, allí le pegó corriente, él no va más nunca a colocar su dedito allí, porque aprendió con dolor que no debía hacerlo. A veces nosotros somos así. Definitivamente buscamos el camino del dolor para hacer cambios en nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pablo decía eso y era que tú pudieras percibir esa trampa que va a afectar, o cualquiera de esas tres, nos afecta nuestra relación con Dios. Y necesitamos comprender que cada uno de nosotros debe revisar y decir, no puedo seguir tolerando lo malo en mi vida. ¿Por qué? Porque eso me aparta del Señor. Y ya para finalizar, porque como ya saben, hoy cerramos esta serie, no en tu misma trampa, no voy a traer otra trampa, sino que voy a decir por qué caemos en las trampas, cuál es la causa por la cual tú y yo a veces caemos y decimos, hey, ¿por qué hice esto? Y eso nos está afectando nuestra vida con el Señor. Pero antes de darle esa causa, les voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento de su vida usted ha sido engañado por alguien? ¿Fue engañado a nivel emocional, a nivel relacional? ¿Fue engañado a nivel de las finanzas? ¿Usted ha pasado por ese trago tan amargo de ser engañado o estafado? Y usted dirá, y a veces cuando pasa por eso usted dice, jamás yo hubiese pensado que esta persona me hubiese hecho eso, ¿verdad que sí? Cuando ha caído en esa situación, o se ha dicho, en ningún momento, es que ni por aquí me pasó. Y los que a veces somos como más condenadores nos dicen, ¿cómo yo no me di cuenta? ¿Cómo caí en esto tan tontamente? Bueno, así pasa en nuestra vida de buscar una relación más íntima con el Señor. En esa vida de querer tener una vida que honre a Dios, a veces nos suceden cosas que dijimos, si nos hubiésemos dado cuenta,
de lo que estaba pasando, seguro que no hubiese caído en esa trampa. Y aquí precisamente vemos la forma como Satanás, que es nuestro enemigo de la comunión con Dios, va a ir colocando cosas que impiden que tú vayas creciendo. ¿Y saben cuál es una de las herramientas que Satanás usa? Es precisamente el engaño. Dice la palabra de Dios que Él es el padre de la mentira. Y entonces, aquí es donde tú puedes decir, hey, ¿cómo es que este ser espiritual, malvado, obra en cada uno de los creyentes? Y Satanás siempre va a trabajar en la oscuridad. Dios siempre trabaja es en la luz. Y por eso tú y yo debemos siempre estar renovando nuestros pensamientos y llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, dice la palabra de Dios. Porque esa forma, tomando nuestros pensamientos, llevándolos a la dirección de Dios, es que vamos nosotros a resguardarnos de todo engaño que Satanás quiera introducir en nuestras vidas. Y aquí sí va. Aquí sí les voy a decir cuál es la causa por la cual nosotros caemos en esas trampas. Y es una de las formas que Satanás nos va a engañar, es usando el, veamos aquí, autoengaño. Y cuando hablamos de autoengaño, es que nos engañamos nosotros mismos, ¿verdad que sí? Y yo no creo que tú y yo decimos, hoy me voy a engañar. Voy a decir que hago esto, pero esto no me va a afectar. No, no lo hacemos así conscientemente. Lo hacemos muy inconscientemente. Recuerda que Satanás te va a ir engañando. Engañó a Eva sutilmente. Y hay veces en que yo le digo a algunas personas cuando estamos hablando, parece que esta fue una trampa cazatontos. Y suena duro que a veces lo digo, porque cuando la persona ya está atrapada, dice, ¿cómo no me di cuenta? Y en ese proceso de ese autoengaño, créelo que no lo vemos. No lo vemos. Y otras personas pueden verlo claramente. Pero cuando uno está inmerso en un autoengaño, no lo puede percibir. Y eso, como les dije anteriormente, comienza con un pensamiento. Y vamos a ver algunas vías. Hoy vamos a ver 4 vías por las cuales podemos estar autoengañados. Y vamos a ver la primera vía por la cual nos autoengañamos. Cuando oímos la palabra, pero no la hacemos, no la practicamos. Y veamos qué dice la palabra del Señor de acuerdo a esta vía de autoengaño. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y eso lo conseguimos en Santiago 1:22. No nos autoengañemos, por favor, cuando sabemos lo que dice la palabra del Señor, pero no la practicamos. Pareciera como que dijéramos, no, eso lo puede vivir tal persona, pero para mí es muy difícil. Son autoengaños. Hay personas que pueden estar levantándose aquí a enseñar o en algún otro lugar y lamentablemente no practican lo que están enseñando. Mire, es preferible, yo admiro a nuestro pastor Álvaro porque él se hace vulnerable ante nosotros cuando nos enseña y nos dice cuándo está practicando o no lo que está diciendo, o dice, esto es muy difícil para mí. Es preferible eso, decir, hey, esto me está costando hacerlo, pero estoy luchando con hacerlo. Hay personas que leyeron un libro y le pareció interesantísimo lo que dice el libro y dice, esto está bueno para enseñar, pero no lo ha practicado antes. Entonces es poder decir, hey, oyes la palabra, pero no
la practicas. Y eso es un autoengaño que te va a llevar a caer en una trampa. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, bastantes años, mi esposo y yo estábamos enseñando talleres de matrimonio y bueno, paralelo a eso estábamos viviendo un problema muy fuerte en mi casa materna. Había una situación con una de mis hermanas y créanlo que estábamos devastados como familia por lo que había sucedido. Era tanto lo que me había afectado que a veces en las madrugadas yo me levantaba, me despertaba y empezaba a llorar y mi esposo allí me consolaba y me ayudaba y empezábamos a orar, pero era una herida tan fuerte que no podíamos. Y en ese tiempo dando, como les decía, ese taller de matrimonio nos tocó dar la clase del perdón. Estábamos, ya empezamos a dar, y estaba el grupo sentados dando, empezamos a dar el taller, hasta que tuve que parar y les dije, discúlpenme, pero no puedo seguir dando esta enseñanza. El Espíritu Santo me dice que yo tengo que perdonar a mi hermana y no lo he hecho. Y me puse a llorar y en ese momento empezamos a orar y yo decidí en esa oración decir, Señor, perdono a mi hermana. Y allí vino una paz en mi corazón y ahora les dije al grupo, ahora sí puedo terminar la clase. Porque no puedo llegar a estar hablando de la palabra si no la estoy practicando. Me vuelvo realmente deshonesta. Necesitamos ser auténticos. Y yo traje esto. Lamentablemente muchos nos colocamos una máscara. Y estamos aparentando. Y Dios no quiere que nosotros aparentemos. Dios quiere que tú y yo seamos honestos, seamos auténticos. Ya no más jugar a ser el cristiano perfecto. Necesitamos reconocer cuando estamos fallando, necesitamos hablar de que no estamos viviendo la palabra como debe ser. Y miren esta frase que tengo para ustedes. Los que se sienten impulsados a ganar, entre comillas, el amor de Dios, luchan con el perfeccionismo y se les hace difícil reconocer el fracaso. Yo sé que no es fácil reconocer que lo hicimos mal. Yo sé que no es fácil decir ante otros que no estoy cumpliendo esto. Pero la verdad es que si tú has comenzado, o tu infancia fue en una familia con mucho perfeccionismo, va a ser más difícil. Pero yo que crecí en un hogar muy perfeccionista, he aprendido a mostrarme tal cual soy, a quitarme la máscara, a ser vulnerable. Lo hemos aprendido en series anteriores. Necesitamos ser vulnerables porque cuando somos modelos de honestidad en una comunidad de fe como somos nosotros, vamos a impulsar que la gente no ande en engaño, que la gente sea auténtica, que practique lo que vive. Tú y yo necesitamos ser honestos, porque de lo contrario pudiéramos caer en la primera trampa, por ejemplo, vivir una vida doble donde aparentamos o diciéndonos que somos creyentes, caemos en pecado, que era la trampa de la semana pasada. Y esa es una de las primeras vías que Satanás usa para autoengañarnos. Escuchar la palabra, pero no practicarla. Necesitamos. ¿Qué te dice Dios? Y es una lucha interna. Mi esposo es un instrumento del Señor, siempre hablo de él porque él ha sido quien me ha llevado cada día a un mayor nivel de comunión con Dios. Pero hay veces en que yo no sé, mamá, si tú
a veces has tenido algunos encuentros difíciles con tus hijos. Y cuando somos mamás de personas adultas es más difícil, porque ya ellos tienen poder de decisión. Y hay veces en que yo quisiera levantar ciertas murallas y barreras, sobre todo con mi hijo que vive ya con nosotros, porque el otro ya se casó felizmente. Y Carlos me dice, hey mi amor, ese es un problema entre tú y tu hijo que también es adulto, pero no es la manera de accionar. No puedes levantar barreras, porque si no yo no estuviera viviendo la palabra del Señor, y he tenido que trabajar día a día en no dejarme llevar por mis emociones, que son las que me sabotean muchas veces, porque yo decidí vivir lo que la palabra del Señor dice. Y si Dios nos dice, epa, perdona las fallas de otro, y que a veces yo digo, las fallas, pero a veces son unas cosas así, pero como yo soy tan sensible, me afectan en enorme manera. Pero he decidido vivir la palabra del Señor y no aparentar. Ahora, la segunda vía de autoengañarnos es cuando decimos que no tenemos pecado. ¡Ey! Esa es otra forma. No, esos serán aquellos que hacen eso, pero yo no sé si aquí, cuando me están escuchando que expongo mis fallas, usted dice, bueno, yo esa no la tengo. Yo no tengo pecado. Porque en realidad la palabra del Señor que dice en Primera de Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, o sea, autoengaño. Y no vivimos en la verdad. Yo quisiera decirte algo, que tú no pecas. Yo quisiera decirte eso, pero si te lo digo, estoy yendo contra la palabra del Señor. Y la verdad es que la Biblia dice, es que podemos pecar. Ojo, como lo decía la semana pasada, no es vivir en el pecado, no es permanecer en el pecado, es que me descuidé, dejé de hacer la palabra, practicar la palabra, leer la palabra, orar, y me descuidé, fue un descuido. Eso es muy distinto a permanecer en el pecado. Y aquí nos podemos dar cuenta de que en realidad no somos santos sin pecado, porque Dios nos llama santos, sino que somos santos que pecan. Somos apartados del Señor, y que mientras este cuerpecito, que todavía usted lo pellizca y usted va a sentir, porque no ha sido transformado en gloria, y todavía estemos con este cuerpo pecaminoso, vamos a pecar. No lo queremos hacer, y eso debería ser, nuestro corazón debería sentir, hey, cuando hago lo mal me debe doler, debe decir, hey, esto que está pasando en mí, esta conducta que está en mi vida, no es la de una cristiana. Cuando mi esposo me decía, hey, estás dejando que el dolor afecte tus emociones y tus sentimientos, eso no debes sentirlo. Y yo digo, hey, ¿verdad? Porque esos son malos sentimientos que van a contaminar mi vida. No debo darme el permiso de dejar que crezca allí alguna raíz de amargura. Cuando yo digo eso, estoy diciendo, hey, soy santa, pero qué mal me siento cuando vienen a mí esos sentimientos que no debería existir en un hijo de Dios. Pero pasa eso con lo que dice la palabra. Nosotros, si afirmamos que no tenemos pecado, lo que estamos es autoengañándonos. Y tú y yo puedes día a día revisarte. ¿Cuándo nos autoengañamos? Hay cosas en que a veces sucede entre parejas, no sé si usted se parece a mí o yo me parezco a usted, pero a veces tengo roces con mi esposo. Siempre hablaré de mi familia.
Pero lo único que sí sé es que tengo una familia hermosa que sirve al Señor y que quiere cada día agradarle más y más a Él. Pero a veces tengo roces con mi esposo, desilusiones, que me siento desatendida. Un hombre tan responsable, pero más que desatendida es que falta el romanticismo y eso afecta a mi vida y a veces yo me pongo a reclamarlo de una manera que no es. ¿Saben? Cuando estoy así, inmediatamente yo le digo a Carlos, necesitamos hablar con nuestros mentores. Tengo que exponerlo, no debo callarlo, no debo llevar una vida, mostrándome perfecta. He trabajado mucho el perfeccionismo en mí, porque no quiero que eso dañe mi vida y sobre todo mi comunión con Dios. Y ahí es cuando vamos y le decimos a los pastores, nuestros mentores, estamos pasando por esto y decidimos quitarnos la máscara. No vamos a andar con máscaras. Necesitamos ser transparentes. Y miren esta frase, si decimos no tengo pecado o no reconocemos nuestros fracasos y ajustamos nuestras diferencias con las personas y con Dios, entonces tendremos la gran crisis. Yo no quiero tener una crisis en mi relación matrimonial. Yo no quiero tener una crisis en mi familia. Yo necesito ajustarme a lo que dice la palabra del Señor, quien yo soy, una hija. Y por eso lo expongo, para que Satanás no me esté señalando y yo no andar en oscuridad. Y yo expongo esas diferencias, porque no quiero, créanlo, no quiero tener una caída. Miren, los pecados no confesados son como las células cancerosas. Cuando un cáncer está comenzando, que no ha invadido un cuerpo, es más fácil con un tratamiento, eliminar las células cancerosas y que la persona pueda luego ser declarada libre de cáncer o sobreviviente de cáncer cuando comienza. Pero si usted ha acumulado y acumula y acumula situaciones no resueltas y pecados ocultos, le va a pasar inevitablemente que eso contaminó todo tu ser, así como el cáncer, hubo metástasis. Y ya a veces, en esos casos, no se puede hacer nada, porque fue tarde. Por eso es importante que apenas comience, usted trabaje en ello y yo también. Por eso yo he decidido tener cuentas diarias delante de Dios. Esa es una de las tareas para esta semana. Cuentas diarias. ¿Cómo fue mi día hoy? En la noche reflexiono y pienso, ¿qué hice? Bueno, pero ¿qué fue lo que hice que no debió ser así? Y el Espíritu que mora en nuestros corazones nos va a hacer ver cuando estamos actuando correctamente o cuando estamos actuando incorrectamente. Ya llevamos 2 vías de autoengañarnos. La primera es escuchar, oír de la palabra, pero no practicarla. Y la segunda es decir que no tenemos pecado. Pero ahora vamos entonces a una tercera vía. Cuando pensamos que los injustos heredarán el reino de Dios. Hay personas que dicen, pero bueno, hay gente que está haciendo lo malo y le va bien. Una cosa es que le vaya bien aquí en la tierra, pero otra cosa es que va a estar en la presencia del Señor, muy distinta. Porque la realidad, ¿quiénes heredarán el reino del Dios? Es los justos. Y aquí es cuando tú y yo tenemos que decirle al Señor, mira lo que dice el Señor en contra de este autoengaño. En 1 Corintios 6, 9 dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios.
No se engañen a sí mismos, el autoengaño nuevamente. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, y veamos el verso 10 que viene a continuación, o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Y lo que dice ese texto bíblico, dice es los que se entregan al pecado sexual. Estamos en un mundo donde se está permitiendo, y es gran noticia para muchos, que hoy en día hay gobernantes que practican la homosexualidad, y viene a ser la gran noticia de la semana. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Que no heredará el reino de los cielos quienes hacen tales cosas. Y no solo es el pecado sexual. Ustedes veían cada una de esas situaciones que pasan, porque es que el reino de Dios es una recompensa para los santos, aquellos que buscan andar en la justicia, aquellos que buscan andar en los principios de la palabra. Una persona que ha rechazado descaradamente los principios de la palabra, ¿sería justo que heredara el reino de los cielos si no ha querido vivir desde ahora en la vida que Dios nos llama a ser santos? Miremos la frase que tengo para ustedes. Una vida, y se coloca en mayúscula, descaradamente pecaminosa es una evidencia muy fuerte de una posición injusta delante de Dios. No es justo que esté allí, porque es que la persona ha rechazado a Dios deliberadamente. Y muchas veces abusamos del amor de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Pero la palabra de Dios en Hebreos 12 también dice que Dios es un fuego consumidor. Entonces, cuando conocemos a Dios a plenitud, no solamente una porción. Me conviene conocer al Dios de amor, pero rechazo al Dios justo, rechazo al Dios que dice la palabra que es fuego consumidor, porque Él quiere que andemos con temor y temblor en esta vida de crecer en Él. Y no por miedo. Siempre que la palabra de Dios da una recomendación, es por el bien de nosotros. Créalo. Cuando Dios te dice, no adulteres, es por el bien tuyo. Es por el bien, ¿por qué? Porque te está cuidando de una enfermedad, te está cuidando de problemas, de mentira y de estar tapando en un lado para poder comunicarte con el otro. Es una vida, yo me imagino que será una vida muy, con mucha preocupación. No se puede dormir tranquilo, no hay nada más sabroso que uno llegar a la cama, sentarse y ya en el aire estar casi que dormido, porque cuando hay paz en ti, cuando tú estás haciendo lo correcto, no hay nada que te quite el sueño, a menos que sea algo hormonal. Pero en realidad no hay nada que te quite el sueño. Hay una paz interna de estar viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere que tú seas. Entender que Dios es un Dios justo y va a dar a cada uno lo que decidió, lo justo para ti, de acuerdo a tu accionar. Y si bien la salvación es por gracia y no por obras, también tu vida va a tener consecuencias que recibir. No caigamos en este autoengaño, porque este autoengaño de no entender la justicia de Dios y confrontar el pecado puede llevarnos a esa trampa que vimos la semana pasada. Ya llevamos 3, vamos a la última forma de autoengañarnos, y es cuando pensamos que no segaremos lo que sembramos. Yo no sé si usted en algún momento insensatamente dijo, voy a sembrar aguacate para recoger mangos. Usted jamás hace eso, ¿verdad?
Sería una cosa ilógica que usted está con una semilla de aguacate y le dice a su amiga, ay, voy a sembrarla porque es que a mí me gusta tanto el mango y yo quiero, porque es que como yo quiero mango, ¿me va a salir mango? No, si usted sembró aguacate, le va a salir es aguacate. Pero hay veces en que estamos empeñados en sembrar cosas en nuestra vida y creemos que no vamos a recibir las consecuencias. ¿Qué dice la palabra del Señor? No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y eso está en Gálatas 6, 7. Inevitablemente vamos a tener que recoger de lo que hacemos. Y mira la frase que tengo para ti. Viviremos con las consecuencias de nuestros pensamientos, palabras y acciones, sean buenas o sean malas. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Yo meditaba en esto y yo decía, wow, si contamino mi vida con pornografía, ¿pretende la persona que lo hace tener una vida saludable en la relación con su pareja? Si está entrando basura a tu vida, no pretendas que va a salir algunas cosas saludables para tu vida de pareja. Si hablas palabras ásperas a los que están a tu alrededor, ¿pretendes recoger elogios y palabras dulces? Eso es una insensatez de nuestra parte. Pero no solo eso, es un autoengaño. Primeramente, inconscientemente tú y yo, diariamente, creemos que no vamos a recibir las consecuencias de nuestro accionar, de nuestras palabras y de lo que nadie ve, de nuestros pensamientos. ¿Qué estás pensando tú ante alguna situación? Si tú estás constantemente teniendo pensamientos negativos, ¿tú crees que tu vida va a estar en tranquilidad, en paz, en armonía? No, no vas a poder, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. En este final de esta serie, es poder nosotras y ustedes, caballeros, decirnos, ¿por qué caemos en trampas? ¿Será que me estoy autoengañando? ¿Cuántas personas dicen, cónchale, yo quisiera que Dios me hablara tan audiblemente o en mi corazón? Como yo digo, yo escucho gente que dice que Dios le habla, pero porque a mí no me habla. Y entonces es cuestión de preguntarte, ¿estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Con personas que van a edificar tu vida cristiana? ¿Con personas que te motivan a buscar más una comunión con Dios? Recuerda, todo lo que sembramos vamos a recogerlo. Y puede ser que estás perdiendo tiempo en cosas que no te van a edificar ni te van a llevar a un crecimiento. Y si estás perdiendo el tiempo, no pretendas que entonces tu vida va a hacer cambios significativos. Cuando decidimos estas temáticas para compartirlas con ustedes, es que anhelamos, créanlo, que juntos crezcamos, que seamos una comunidad de fe saludable, sobre todo que tengamos familias saludables, porque siempre decimos queremos cambios para nuestra Venezuela. Pero comencemos con nuestra familia.
¿Ustedes creen, y me duele decirlo, que todo lo que hemos cosechado producto de la corrupción en la cual hemos vivido como país, vamos a recibir consecuencias? Pero tú y yo, que hemos decidido andar en luz, somos los que vamos a cambiar nuestro país. Porque somos la reserva moral que va a decir, hey, ya no más corrupción. ¿Y dónde comenzamos? En casa. En casa comenzamos. No permitiendo actos de corrupción en nuestra propia casa. Vamos a ser mejores en la medida en que no nos autoengañemos. La frase que dice aquí, cuando nos autoengañamos, pensamos que estamos engañando a Dios. Es así como armamos nuestra propia trampa. No sigamos armando trampas a nosotros mismos. Porque como dice, en tu misma trampa, eres tú el responsable de no caer en ella. Porque eres tú quien la ha fabricado, eres tú quien ha permitido que el autoengaño entre a tu corazón y a tu vida. Ya no más, hasta hoy, escuchar la palabra y no practicarla. No. ¿Qué dice Dios al respecto? Ante una situación que a partir de ahora vamos a vivir, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué dice Dios en esto? Creernos perfectos, que no tenemos pecado, eso es entrar en orgullo. Y recuerda que en esta serie hemos hablado contra el orgullo. Que la humildad venga a nosotros para reconocer que fallamos con dolor y exponerlo a nuestros mentores. La mentira ya no más en nosotros. No alegrarnos porque el injusto no heredará el reino de los cielos, sino más bien hacerle ver con amor que Dios tiene la respuesta para su vida, pero que tiene definitivamente que cambiar su estilo de vida, porque si no, no heredará el reino de los cielos. Y por último, estar conscientes de que todo, pensamientos, palabras, acciones, de ellas vamos a tener consecuencias. Ojalá nos empeñemos en sembrar cosas que agradan al Señor. Si hay situaciones, por muy pequeñas que sean en tu familia, con tu pareja, hoy decide, ya no más siembro esa actitud, ese desprecio. Empiezo a sembrar amor, a palabras un poco más tiernas, para que entonces tengamos familias saludables e iglesias saludables. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a decirle, Dios, ayúdanos. Ayúdanos a no caer en autoengaños, para no caer en esas trampas que aprendimos. Ayúdanos a trabajar en cada uno de estos 4 autoengaños. Y en esta semana tú digas, ¿cuál es el que repetidamente yo vivo ese autoengaño? ¿Cuál de esos 4? ¿O los tiene los 4? No sé. Pero hoy decide romper ese autoengaño. ¿Sabes con qué? Con la verdad que Dios te ha dicho. Que si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, sabes que eres un hijo. Y hemos decidido colocarlo a Él como primero en nosotros, nuestro corazón. Amén. Señor, en esta hora te decimos gracias. Gracias porque nos estás advirtiendo en todas estas semanas de trampas que fácilmente podemos caer e inconscientemente, Señor, las hemos permitido en nuestras vidas. Por eso en esta hora te decimos, oh Rey soberano,
Revélate a nuestro corazón. No queremos andar en autoengaño, Señor. No queremos tender una trampa a nuestras vidas, Señor. Queremos andar en la libertad que tú prometes darnos, Señor. Y por eso te decimos, Señor, no quiero más oír tu palabra y no practicarla, Señor. No quiero más, Señor, creerme perfecta, sino que quiero confesar mis fallas ante otros para andar en verdad y en luz, Señor. Y Señor, permite que seamos sensibles a lo que estamos accionando y sembrando en nuestras vidas y en otros. No queremos dañar a otros, Señor, pero inevitablemente lo que hacemos, Señor, puede afectarles. Por eso hoy nos arrepentimos, Señor, y te decimos, toma el control de nosotros, Señor. Queremos ir adelante, pero contigo tomado de la mano. Queremos, Señor, andar cada día, revisar nuestras vidas cada día, pero para hacer los correctivos que tenemos que hacer. Y queremos, Señor, poder ver que tú dices, sierva fiel, que tú nos dices que estás agradado de nosotros, porque queremos sacarte sonrisas a ti, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos amas demasiado y nos adviertes para andar en rectitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.